tipo de diabetes, fisiopatología de la tipo uno, tipo 2, que ya les expliqué en clase varias veces. Vamos a los fármacos. Ya. Insulina y antidiabéticos orales. Vamos a hablar de la insulina. Primero, ahorita la clasificación que le la insulina rápida, la regular, ya, la lispro, la regular, que es la R o cristalina, la intermedia o NPH, la prolongada o glargina. Tenemos los secretagogos, las sulfonilurias como la glibenclamida, las meglitinidas como la repaglinida, la teclinida. Tenemos las sensibilizadoras o que disminuyen la resistencia a la insulina. Tenemos las biguanidas como la metformina y las tiazolidinedionas como la pioglitazona y rosiglitazona. Este aquí no lo voy a tocar. Y lo que retrasan la absorción de glucosa, los inhibidores de la glucosiasa como acarbosa y miglitol. Vamos a hablar de la insulina. Punto importante acá, que ya les expliqué en clase también. Es una hormona de origen peptídico, ¿ya? Que se sintetiza por las células beta del páncreas. Está formada por 51 aminoácidos con dos cadenas, la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Se unen por puentes de disulfuros. Otro punto importante, los transportadores. Los transportadores de glucosa son 5. ¿Cuál es el que depende de insulina? Los GLUT4, que se encuentran en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. ¿De acuerdo? Sus receptores de la insulina son del tipo ligados a proteinquinasas, perdón, a tirosinquinasa. ¿Qué es lo que hace la insulina en el hígado? Va a favorecer la actividad del glucógeno. Acá, este de aquí es lo que quiero. Aumenta en el hígado, aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis. En el tejido adiposo aumenta la síntesis de triglicéridos y permite, digamos, también la entrada de hidrato de carbono acá, ¿ya? Síntesis de triglicéridos y disminuye la lipólisis. Aumenta la glucogénesis, disminuye la gluconeogénesis, ¿ya? En el hígado, en el músculo, captación de glucosa. Recuerden que en el músculo hay GLUT4, igual que en el tejido adiposo, captación de glucosa también. Recordad que la hemoglobina, la insulina es una hormona anabólica, va a producir moléculas grandes y va a disminuir la degradación. Disminuye el catabolismo proteico, aumenta la captación de aminoácidos y proteogénesis. Tenemos los tipos de insulina, como le dice la insulina R, la NPH, la rápida, la NPH intermedia y la glargina, que es la prolongada, ¿no? Miren ahí esa imagen. Eh, Reacciones adversas, la hipoglicemia, la glicemia menor de 70, ¿ya? Y los síntomas aparecen cuando bajan de 55, ¿no? Ahí están los síntomas. Tratamiento, si la paciente ha perdido la conciencia, se le administra 25 gramos de glucosa, ¿no? O 4 ampollas de dextrosa en 33%, como lo hicimos. Acciones adversas, las más comunes acá son las lipodistróficas, como ven aquí, ¿ya? Que se da por los sitios de punción de la insulina en el tejido celular subcutáneo. Ojo, eso sí tienen que saber en qué momentos usar la insulina. La insulina se utiliza en situaciones de diabetes tipo 1 porque no se produce insulina para nada, en cuadros, complicaciones agudas de la diabetes, como cetocidosis diabética, lactacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetósico. Aquí se usa insulina, nada de antidiabéticos orales, ¿ah? Están contraindicados. En el embarazo también están contraindicados los antidiabéticos orales, por lo tanto el tratamiento debe ser con insulina. Eso tienen que saber sí o sí. Situaciones de diabetes tipo 2 en episodios quirúrgicos, por ejemplo, van a operar al paciente, no se le va a dar antidiabético oral. En pancreatitis, en cuando ya la dieta no hace nada, se puede utilizar ya de por vida en infecciones, en infarto o en situaciones agudas, severas. Antidiabéticos orales, aquí vamos a ir principalmente las primeras, sulfonilurias, los secretagogos de insulina, ¿ya? Aquí están. Aquí hay que tener en cuenta eso. Los secretagogos de insulina, secretagogos, ¿ya? Que son las sulfonilurias y las meglitinidas, se denominan hipoglicemiantes, ¿ya? Hipoglicemiantes. Su efecto es aumentar la secreción de insulina por las células beta. Son hipoglicemiantes, ¿por qué? Porque pueden producir hipoglicemias por sí solos, ¿ah? Inclusive la glibenclamida o las sulfonilurias pueden producir hipoglicemias mortales, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya les expliqué, bloquea canales de potasio en las células beta. Y eso promete una despolarización, una apertura de los canales de calcio, liberando insulina. Ahí está el gráfico.
Vamos a pasar esto. Aquí está la glibenclamida o llamada gliburida. La glimepirida y la glipicida son las sulfonilureas usadas actualmente. ¿Ya? Porque ya antes utilizaba la tolbutamida, la clopropramida. Acciones adversas, más importante, hipoglicemia, porque es hipoglicemiante, pues, ¿no? Hay que evitar en pacientes con enfermedad hepática y enfermedad renal severa. ¿Ya? Ahí ya no se debe utilizar este tipo de fármaco. Evitar en enfermos hepáticos renales, son sus reacciones adversas, pueden producir ligeras molestias gastrointestinales. ¿Ya? Entonces vamos a pasarlo. Es lógico que los corticoides van a disminuir la acción, pues, ¿no? La glibenclamida, la mencioné, es una sulfonilurea, ¿no? Un mecanismo de acción aumenta, bloquea los canales de potasio incrementando la secreción. Es un secretagogue. Contraindicaciones en caso de hipersensibilidad, diabetes tipo 1 no sirve. En situaciones agudas como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, insuficiencia renal y hepática graves, no se debe utilizar. ¿Ya? Pacientes que se van a operar tampoco. ¿Ya? Tenemos la meglitinida. Acá vamos a un punto importante. Rateglinida y reparinida y nateglinida. ¿En qué momento hay que dar? Cuando hay una diabetes mellitus que curse con estados postprandiales elevados y desconcentrados. Sus hipoglicemias de las metiglinidas son mucho menos eh, intensas que las sulfonilúreas porque se autolimita. Cuando la glucosa baja de 55, deja de hacer efecto la meglitinida. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento va? Esto sí tienen que saber hacerlo de memoria. Paciente diabetes tipo 2 más una hiperglicemia postprandial intensa, hay que administrar repaglinida o nateglinida. Efectos adversos pueden producir náuseas, vómitos, también puede producir hipoglicemias, como pero le dije, no son tan intensas ni mortales como lo puede producir las sulfonilúreas. Bueno, entonces tenemos acá los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Aquí ya no se le denomina hipoglicemiantes, sino antihiperglicemiantes. Ya, estos fármacos por sí solos no van a producir este, hipoglicemia, ¿de acuerdo? Esto de aquí no va a producir hipoglicemia. Principalmente la biguanida tenemos acá, la metformina, no hay otra, que lo que hace inhibe parcialmente el ciclo de Krebs, provocando mayor expresión de receptores de insulina. Por eso es que disminuye la resistencia a la insulina. Pero no solamente actúa ahí, la metformina tiene varias acciones. Entre ellos tiene reducir los triglicéridos, las lipoproteínas de muy baja densidad, la LDL, que es el colesterol malo, lo disminuye, aumenta la HDL e inclusive tiene cierta actividad antiagregante. ¿Ya? Es un fármaco bastante completo. No sufre biotransformación, por si acaso, ¿ya? No sufre biotransformación. Lo que se ingiere se elimina, tal cual, después de varias horas, 2 o 4 horas, como dicen ahí. Sus reacciones adversas principales gastrointestinales. Ojo, no producen hipoglicemia por sí solas. Ya si la administra junto con insulina puede producir, pero por sí solas no produce. ¿Ya? La reacción más grave es la acidosis láctica. ¿En qué momento se da acidosis láctica? Cuando hay un cuadro ya agudo de por sí como cetoacidosis diabética, insuficiencia pulmonar, alcoholismo, ayuno, dieta reductora de peso y shock. ¿Ya? Ahí no se debe administrar porque puede producir aumento del ácido láctico. Las prácticas terapéuticas, cuando no son tolerantes, son fracaso. En la diabetes tipo 1 puede utilizarse con cierta precaución y también para el síndrome de ovario poliquístico. Y tenemos las tiazolinedionas o glitazonas, que no pueden pronunciarlo bien. Son agonistas parciales de los receptores PPA, que son los receptores que activan la diferenciación en los tejidos. ¿Ya? Entonces, este fármaco es bastante completo, pero puede tener muchos efectos adversos, por eso casi no se utiliza. Tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. ¿Ya? Aumenta la síntesis de insulina, mejora la utilización de la glucosa, porque su efecto principalmente, mira, dice, aumenta síntesis de insulina, no liberación de insulina, que es muy diferente. Los que liberan insulina son las sulfonilúreas. Por eso esto de acá por sí solo no producen hipoglicemia. ¿Ya? No producen hipoglicemia. Captación de glucosa en el músculo, reduce la hemoglobina, disminuye la glicemia, tiene varias acciones, sino que el problema es sus efectos adversos. Puede producir hepatotoxicidad, retención hídrica, puede producir daño cardiovascular e inclusive
osteoporosis, por eso es que no se utiliza. Y por último tenemos que inhiben acá la absorción de glucosa. Acá aquí lo que interesa y lo que tienen que saber es que estos fármacos inhiben las alfa-glicosidasas. Y al inhibir las alfa-glicosidasas provocan que los carbohidratos no se absorban. ¿Por qué? Porque estas alfa-glicosidasas hidrolizan disacáridos. Y para que puedan ser, eh, digamos, absorbido tiene que convertirse en monosacáridos que pueden ser absorbidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe esa conversión, al inhibir las alfa-glicosidasas, inhiben que se conviertan en monosacáridos, por lo tanto, no se va a absorber. De esto aquí hay que rescatar sus efectos adversos principalmente son molestias gastrointestinales como dispepsia, dolor abdominal, flatulencia. ¿Ya? Muy bien.